Vamos al texto. La primera persona a quien Jesús libertó para que pudiese vivir, no tenemos el nombre de esa persona. La Biblia lo registra apenas como un paralítico. La historia está en San Marcos capítulo 2. Vamos al texto. Voy a ir leyendo y explicando y meditando el mensaje de Dios esta noche. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y Jesús les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Voy a parar aquí y voy a comentar el primer versículo. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum. ¿Por qué dice entró Jesús otra vez? Porque ya había estado anteriormente. Y aquel paralítico que fue curado en esta oportunidad, la primera vez que Jesús entró a Capernaum también estaba. Y también estaba paralítico. ¿Y por qué no fue? Ese es el problema. Tú vas a encontrar en la Biblia, y esta semana voy a repetir eso mucho, que siempre los relatos de las intervenciones poderosas de Jesús comienzan diciendo así: Jesús pasaba, Jesús pasaba, Jesús pasaba. O entonces dice así: y el leproso vino a Jesús, y el paralítico vino a Jesús, y el ciego vino a Jesús. Jesús pasaba, las personas venían a él. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Primero, Jesús pasa, siempre pasa, y hay de aquel que no aprovecha la oportunidad. Jesús puede hacer maravillas en tu vida. Tú no tienes idea de lo que Jesús puede hacer en tu vida, pero cuando Jesús pasa por tu vida, agarra la oportunidad. Haz como los personajes bíblicos. Anda a Él, ve a Él, ven a Él. La primera vez que Jesús entró a Capernaum, el paralítico estaba ahí, estaba paralítico. Jesús pasó y Él no fue. Pero qué maravilloso es Jesús, que el texto dice: Jesús entró otra vez a Capernaum. Porque aunque Jesús pasa, Jesús siempre está dispuesto a dar una segunda oportunidad. Oh, querido, tú puedes haber destruido tu vida. Cuando naciste, Dios te dio una página en blanco y tú puedes haber destruido esa página en blanco. O tú puedes haber escrito esa página llena de garabatos y manchas. Tú puedes avergonzarte de tu biografía, tú puedes avergonzarte de tu pasado, tú puedes avergonzarte de tu historia. Pero lo bonito es que Jesús siempre da otra oportunidad. Y esta semana está aquí para darte oportunidades. Si es la primera vez que lo ves pasar, ven a Él. Si ya en otra oportunidad oíste su voz y no viniste, gracias a Dios que otra vez está aquí. Entonces aprovecha esta oportunidad y ven a Él. Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni en la puerta. Hay una cosa interesante con Jesús. Yo fui profesor de predicación durante muchos años para pastores. Fue el trabajo que hice durante los últimos años. Muchos me conocen a mí por evangelista y realmente vivo haciendo mucho evangelismo, viajo de un lugar para otro haciendo campañas de evangelismo. Pero mi principal trabajo los últimos 17 años fue ser profesor de pastores, especialmente en el área de predicación.
Y yo les decía a los pastores siempre que yo soy un apasionado del estilo de predicación de Jesucristo. Porque Jesús, ¿qué tenía Jesús que cuando predicaba, los niños se olvidaban que estaban con hambre? ¿Se acuerdan del niñito ese que llevó panes y peces? Y fue de madrugada, y ya era 5 de la tarde, y el niño estaba así, escuchando a Jesús. Hasta se había olvidado que tenía pan y pescado en la canasta. Se había olvidado que estaba con hambre. ¿Qué tenía Jesús que cuando predicaba, los niños se olvidaban que estaban con hambre? ¿Y qué tenemos nosotros que cuando predicamos el hijito está jalándole a la mamá? Galleta, bizcocho, pan, mamadera, caramelo. Y la mamá no sabe qué darle para que se quede tranquilo. Ahora, ¿qué tenía Jesús y qué me falta a mí? Entonces, toda mi vida he tratado de seguir el estilo de predicación de Jesús. Si un niño me entiende, yo sé que el grandazo me está entendiendo. Yo me pregunto, ¿qué tenía Jesús que cuando predicaba la gente pasaba horas y horas y horas escuchándolo? ¿Y qué pasa con nosotros que cuando predicamos la gente disimuladamente está mirando el reloj? ¿A qué hora acaba ese pastor? ¿Por qué cuando Jesús llegaba la gente llenaba que no cabía, no había lugar en la puerta, ni en el techo, ni en la pared, estaba todo lleno, lleno, lleno? ¿Por qué las personas cuando escuchaban que Jesús había llegado corrían y llenaban auditorios? Y Jesús nunca gastó un centavo de propaganda, nunca gastó un centavo de publicidad, nunca hizo un cartel, un afiche, una invitación escrita, nada. Era solo la gente escuchar que Jesús había llegado y ya corría y llenaba auditorios. ¿Qué tenía Jesús? ¿Sabes qué tenían? Aquí está la respuesta en el texto, dice: e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Les predicaba, ¿qué cosa? La palabra. Les predicaba la palabra. Y querido, la palabra tiene un poder terrible. La Biblia dice, cuando no había nada, por el poder de la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Mira, no había nada y la palabra de Dios hizo aparecer la vida. Poder. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, encontró un muerto cayendo a los pedazos, ya podrido, 4 días ya olía mal. Y con el poder de la palabra, Lázaro, sal, y el muerto se levantó. Mira el poder de la palabra de Dios. Encontró a este paralítico, vas a ver más adelante, Jesús le dice, levántate, tómate tu lecho y anda. Y el paralítico se levanta y anda. Poder de la palabra. Hoy día no está Jesús con nosotros, pero su palabra está. Ahora yo te digo una cosa. Los seres humanos todavía no han entendido el valor de la palabra. ¿Y sabes por qué? Porque los cristianos somos los culpables. Porque cuando los cristianos vamos a enseñarles a las personas la Biblia, les damos la impresión que la Biblia es una colección de prohibiciones y mandamientos y normas y reglamentos que si no obedeces Dios te castiga. Y la Biblia no es nada de eso. Yo no sé por qué le colocan capa negra a la Biblia. Parece un libro fúnebre. Pero esa es la mentalidad cristiana. Es un libro prohibido, un libro de capa negra. Y la Biblia no es prohibición, la Biblia no es... querido, la Biblia es el manual de la felicidad. ¿Quieres ser feliz? Hay un manual que Dios te dejó y aquí está. ¿Quieres tener un hogar, casarte, tener un hogar feliz, que tu hogar dure 40, 50 años? Aquí en la Biblia está escrito cómo hacer para tener un hogar feliz.
Quieres tener hijos y que tus hijos crezcan como palmeras derechitas a la orilla del río. Aquí está cómo hacer para tener hijos que crezcan para orgullo de Dios, de la iglesia, de la sociedad. ¿Quieres ser próspero financieramente? Voy a repetir, ¿quieres ser próspero financieramente? Que lo mucho que tengas o que lo poco que tengas se multiplique en tus manos y te alcance para todo. Aquí está el secreto. ¿Quieres tener buena salud? Aquí está el secreto. ¿Quieres vivir sin estrés? Aquí está el secreto. Yo siempre digo algo que no sé si el médico me va a estar de acuerdo conmigo, pero yo digo que el cristiano no tiene derecho de estar estresado. El cristiano puede estar cansado, porque tiene un cuerpo físico y se cansa, pero estresado. ¿Por qué? Si yo tengo el manantial de vida que es Jesús. ¿Por qué? Si Él dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. No sé qué hacer con los dramas de mi vida, voy a Jesús. Me entrego a Él, confío a Él todo. Aquí está el manual para todo. ¿Quieres ser feliz? Aquí está el manual. ¿Quieres tener buenas relaciones humanas? Aquí está el manual. ¿Quieres perdonar a alguien que te ha herido y ese rencor que guardas en el corazón te está envenenando el alma, te está destruyendo y tú sabes que tienes que perdonar, pero no tienes fuerzas, no puedes, el rencor es más grande que tus fuerzas? Aquí está el secreto. ¿Quieres vencer un vicio que está destruyendo tu vida? Aquí está el secreto. Oh querido, aquí está el secreto para todo. ¿Cuál fue el primer sermón que Jesucristo predicó? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo se llama el primer sermón que Jesús predicó? Las bienaventuranzas. ¿Qué cosa quiere decir bienaventurado? Feliz. Entonces, en el primer sermón que Jesucristo predicó, ¿qué predicó? El secreto para ser feliz. Felices los que felices los que felices el secreto de la felicidad. Jesús no se levantó predicando en su primer sermón, no se puede esto, no se puede aquello, no se puede, no, Él se levantó predicando los secretos para una vida realizada, para una vida feliz. Porque querido, te digo una cosa, Dios te ama. Tú no tienes idea de cómo Dios te ama. Tú eres lo más lindo que Dios tiene en esta vida. Puedes estar viviendo la peor de las vidas. Puedes estar lejos de Dios. Puedes nunca haber creído en Dios. Puedes haber jugado con la misericordia divina, pero lo más precioso que existe en este mundo para Dios eres tú. Y Él quiere que seas feliz. Y cuando te ve caminando tus propios caminos, cuando te ve tratando de ser feliz con tus propias manos, hiriéndote, haciéndote sangrar, pero queriendo ser feliz, ¿por qué el ser humano queriendo ser feliz se destruye? Y Dios queda mirándote, pero hijito, ¿por qué necesitas hacer? Mira el manual, mira el manual. Nadie le hace caso a la Biblia. Y ahora Jesús llegó a Capernaum otra vez para darles otra oportunidad. La gente llenó el auditorio. ¿Y por qué? Porque ahí estaba Jesús. ¿Y para qué estaba? Para predicar la palabra. Pero no la palabra como un fardo de obligaciones, sino como un poder transformador. Como el secreto para salir de la mediocridad, el secreto para salir del marasmo, del conformismo. Oh, querido, te digo una cosa, si tú le entregas la vida a Jesucristo, no puedes andar cojeando en la vida. Si tú le entregaste la vida a Cristo,
La promesa divina es: yo te haré cabalgar por las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esa es la promesa para ti. Si tú no estás cabalgando por las alturas de la tierra, algo está equivocado. Pero solo hay dos posibilidades: o Dios es un mentiroso, o entonces algo está mal contigo. Primera posibilidad: no es verdad. Dios no es mentiroso. Su palabra es eterna, su promesa vale. He visto a lo largo de mi vida miles y miles y miles de personas destruidas, acabadas, arrastrándose, comiendo polvo, comiendo miseria. Encontraron a Jesucristo y la vida de ellos cambió completamente. Dios es verdadero. Pero también he visto personas que encuentran a Jesús, encuentran su palabra, pero se quedan mirando. Qué bonito. No, querido, qué bonito no te ayuda. Tú tienes que apoderarte. Tú tienes que ir, tú tienes que entregarte. No, qué bonito. No, eso no te salva, querido. Está todo igual. Entraste derrotado, volviste derrotado, pero qué bonito. No, compromiso. Extender la mano: Señor, necesito, ayúdame. Y Jesús está ahí, porque vuelvo a repetir, nada hay más precioso en este mundo que tú. Cómo Jesús te conoce. En este momento, querido, tu vida está en las manos de Dios. Él sabe quién eres, Él sabe si tienes documento o no, Él sabe cómo llegaste aquí, Él sabe con cuánto dinero estás en el bolsillo en este momento, Él sabe cuál es tu plan para mañana. Él sabe que te está doliendo el diente y no tienes dinero. Él sabe que estás enfermo y no tienes seguro de medicina. Él sabe que estás debiendo 4 meses la renta. Él sabe todo, querido. Y se interesa en ti y quiere entrar en tu vida y quiere participar y quiere romper las cadenas que te amarran. Pero no lo puede hacer contra tu voluntad. Tú tienes que querer. Bueno, ahí estaba Jesús. Casa llena. Gente en la puerta, gente en la ventana, gente en el corredor, gente aquí adelante, gente por todo lado. Y Jesús predicando la palabra, el secreto para una vida victoriosa. Jesús había llegado ahí para libertar a las personas, para que ellas sean libres para vivir la vida en su plenitud. Y ahí había un paralítico en Capernaum. Miren lo que dice el texto, 3, versículo. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Aquí está el asunto. La primera vez cuando Jesús fue a Capernaum, el paralítico estaba, pero no fue a Jesús. De esta segunda vez, fue a Jesús. Él no podía andar, era paralítico. El paralítico es un ser humano incoherente, porque con la mente el paralítico hace el gol más bonito, el gol de placa, pero con su cuerpo no puede nada, porque su cuerpo es un cuerpo muerto. Con la mente él puede escalar el pico más alto, pero cuando despierta está amarrado a una silla de ruedas, no puede andar. El paralítico es el típico ejemplo de la lucha entre la mente y el cuerpo. Con tu mente quieres servir a Dios, pero tu cuerpo muerto no va. Con tu mente decides entregarle el corazón a Jesús, pero tu cuerpo muerto no va. Con la mente haces planes: me va a ir bien en este negocio, me va a ir bien en este trabajo, pero tu cuerpo no avanza. Estás paralítico. Querido, cuando Jesús entró a Capernaum, curó a un paralítico de verdad. Pero esta noche Jesús vino aquí, y tengo seguridad que esta noche aquí hay más de un paralítico. No físico, un paralítico profesional. No andas, no caminas. Un paralítico financiero, lleno de deudas, no avanzas. Un paralítico como padre, como esposa, como hijo, no vas. Todos crecen. Eso es lo que me decía ayer un guatemalteco allá. Llegué aquí con tantos sueños, ya pasaron 20 años, ¿qué hice de mi vida? No hago nada. Lo peor, no tengo dinero ni siquiera para volver a mi tierra. ¿Qué hice? Paralítico.
Le pregunté, ¿pero tú quieres? Claro que quiero, pero no puedo. Ahí está. Mi cabeza quiere, mi cabeza aspira, pero mi cuerpo no va. Ese es el drama del paralítico. Y querido Jesús, esta noche está aquí para curar a los paralíticos. Podemos haber entrado. Interesante, allá en Capernaum, ese paralítico fue llevado por otros. ¿Será que esta noche estoy predicando a un paralítico espiritual, a un paralítico profesional, a un paralítico financiero, a un paralítico familiar que vino aquí, pero traído por otro? Porque tú por ti no venías nunca. Alguien te cargó, alguien te trajo, alguien tocó tu puerta, alguien no te dejó en paz. Y tú casi que por compromiso, para que te deje tranquilo, viniste. Pero viniste. Y gloria a Dios porque estás aquí. Y esta noche Dios puede hacer maravillas contigo. Y puedes haber entrado arrastrándote y puedes salir de aquí saltando como un cabrito. Libre para vivir. Para vivir la vida en plenitud. Ahora, querido, ¿sabes cuál es el problema de los paralíticos modernos? A veces la gente dice así: mi problema es que yo no tengo empleo. Mi problema es que yo no hablo inglés. Mi problema es que yo no tengo documentos. Oh, querido, yo estoy de acuerdo que tal vez no hables inglés. Yo también estoy de acuerdo que no tienes documentos. También estoy de acuerdo que hay escasez de empleo. Pero eso no es tu problema. Y miren lo que Jesús hizo con el paralítico. ¿Cuál era el problema del paralítico? A ver, díganme, de ese paralítico ahí de Capernaum, ¿cuál era el problema? Que no podía andar, ¿no es cierto? Vean, eso es lo que nosotros vemos. Todo el mundo pensaba, el problema de este pobrecito es que no puede andar. Ese no era el problema. Jesús llegó y no le dijo levántate y anda. Le dijo otra cosa. ¿Qué le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí todo el mundo comenzó a cuchichear y dijeron: ese Jesús es un tonto. Ese pobrecito no necesita que le perdonen los pecados. El pobrecito necesita andar. Él vino aquí para que lo haga andar y él viene a perdonarle pecados. Y Jesús escuchó. Los otros estaban cuchicheando, pero Jesús escuchó. Jesús escucha todo, querido. En este momento en tu corazón estás pensando, dice: ¿quién es ese hombre que cree que sabe mi pensamiento? Pero Jesús ya te escuchó, porque Jesús escucha todo. Eso que estás pensando en este momento, Jesús ya escuchó. No hay nada que Jesús no escuche. Y cuando los hombres estaban cuchicheando, ¿pero quién es ese ahí para perdonarle pecados? Él no necesita perdón, necesita que lo haga andar. Jesús dijo: espera un poco. ¿Qué es más fácil? Decirle: te perdono los pecados, o decirle: toma tu lecho y anda. Jesús estaba diciéndoles a los hombres: el problema de este paralítico no es que no puede andar. El problema de este paralítico es espiritual. El problema físico es consecuencia del problema espiritual. Y aquí Jesús nos enseña una gran lección. La mayoría de los problemas que tenemos en la vida tienen origen espiritual. No encuentro empleo. Y pastor, ¿qué tiene que ver eso con la vida espiritual? Tiene que ver. Tiene que ver. Porque si Dios ha prometido que sus hijos serían cabeza y no cola, si Dios ha prometido que sus hijos andarían por las alturas de los montes, que si Dios ha prometido que sus hijos tendrían sobreabundancia de cosas y a ti te está faltando, hay un problema espiritual. Necesitas creer, necesitas aprender a creer. El problema de este hombre
era la culpa. La culpa es terrible, querido. La culpa es terrible. La culpa es capaz de matar a una persona. Yo estaba una vez en una ciudad brasileña participando de un festival muy bonito, donde homenajearon a una señora que ese año había llevado como 25, 20 y pocas personas a Cristo. Y le dieron una medalla, la campeona en traer personas para Cristo. 5 o 6 años después volví a aquella ciudad y alguien me dijo, ¿se acuerda de doña fulana? Le dije, no, aquella que recibió una medalla, que la condecoraron por haber ganado tantas personas. Le dije, sí. Me dice, podríamos ir a la casa de ella. Ella quiere que haga una oración, ella no puede andar. ¿Pero qué le pasó? ¿Sufrió algún accidente? No. De repente comenzó a paralizarse. Se le paralizaron las piernas, se le paralizaron los brazos. Y del cuello para abajo no mueve nada. Paralizada completamente. El esposo era un hacendado. Vendió mitad de la hacienda, llevó a la esposa a Alemania, la trajo aquí a Estados Unidos, a los mejores especialistas, a los mejores médicos. Todos le hacían exámenes, decían, mira, su esposa no tiene nada. El problema de ella está en la mente. Físicamente no tiene nada. Y ahí estaba la mujer. Del cuello para abajo no movía nada. Fui a visitarla. En pocas palabras ya me di cuenta cuál era el problema. Ahí con los ojos miré, ellos entendieron mi mensaje, todos salieron del cuarto, me quedé solo con ella. Y tomé su mano en mi mano, una mano cadavérica, una mano fría, helada, flácida, sin movimiento. Y tomé su mano en mi mano y le dije, mira hija, tú sabes que Dios te ama mucho. Inmediatamente comenzó a llorar. Me dice, pastor, a mí Dios no me puede amar. Le dije, pero tú no predicaste tanto a otras personas del amor de Jesús. Tú no crees en el amor de Jesús. Tú no predicaste eso. Ella me dice, sí, pastor, Dios puede amar a todos, pero a mí no. Yo pequé, pastor. Y mi pecado no fue un pecado así, que estaba yendo, tropecé, no. Fue calculado, frío. Yo sabía lo que estaba haciendo. Oh, pastor, yo merezco morir. Yo no merezco el perdón de Dios, yo merezco morir. Y eso era tan fuerte en ella que su cabeza había logrado matar su cuerpo. Solo no podía cortar el hilo de la vida que ya le pertenecía a Dios. Le dije, hija, pero Dios te perdonó. Y ella llorando me dijo, está bien, pastor, que Dios me haya perdonado, pero yo no me perdono. Ese es el drama. Bueno, en el caso de esta mujer, la culpa la había paralizado físicamente. Pero tú sabes que hay mucha gente en esta vida paralizada profesionalmente por causa de la culpa. Tú sabes que hay mucha gente cuyo matrimonio paralizado por causa de la culpa, cuya vida financiera está paralizada por causa de la culpa. Porque aquí dentro hay un mundo inconsciente del cual tú no tienes conciencia y que te hace creer que tú mereces sufrir, tú mereces ser derrotado, tú mereces ser fracasado, tú mereces ganar $6 por hora, tú mereces lo peor. Y tú no te das cuenta. Pero es el peso de la culpa que está aquí dentro. Ese era el problema del paralítico. Por eso Jesús, en lugar de decir, levántate, toma tu lecho y anda, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque Jesús sabía que si el paralítico entendiese que había sido perdonado, solito se levantaría y andaría. Y querido, el día que tú entiendas que estás en paz con Dios, vas a levantar la cabeza y en medio de la recesión financiera, en medio del desempleo, tú vas a ir confiando en el Señor Jesús y vas a encontrar el mejor empleo.
Pero primero Jesús tiene que hacer el milagro de la transformación en tu vida. Tiene que tomar tu vida derrotada y tiene que reconstruirla. Pero para eso necesitas ir a Jesús. Alguien ya te trajo esta noche, ahora tú tienes que levantarte y venir. Me impresiona el versículo 9, 10, dice así: ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vuelve a tu casa. Y al instante, ese paralítico que hace años no sabía lo que era andar, se levantó y volvió andando para la casa. Tú puedes haber entrado esta noche aquí cojeando. Vamos al texto. La primera persona a quien Jesús libertó para que pudiese vivir, no tenemos el nombre de esa persona. La Biblia lo registra apenas como un paralítico. La historia está en San Marcos capítulo 2. Vamos al texto. Voy a ir leyendo y explicando y meditando el mensaje de Dios esta noche. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y Jesús les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Voy a parar aquí y voy a comentar el primer versículo. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum. ¿Por qué dice entró Jesús otra vez? Porque ya había estado anteriormente. Y aquel paralítico que fue curado en esta oportunidad, la primera vez que Jesús entró a Capernaum también estaba. Y también estaba paralítico. ¿Y por qué no fue? Ese es el problema. Tú vas a encontrar en la Biblia, y esta semana voy a repetir eso mucho, que siempre los relatos de las intervenciones poderosas de Jesús comienzan diciendo así: Jesús pasaba, Jesús pasaba, Jesús pasaba. O entonces dice así: y el leproso vino a Jesús, y el paralítico vino a Jesús, y el ciego vino a Jesús. Jesús pasaba, las personas venían a él. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Primero, Jesús pasa, siempre pasa, y hay de aquel que no aprovecha la oportunidad. Jesús puede hacer maravillas en tu vida. Tú no tienes idea de lo que Jesús puede hacer en tu vida, pero cuando Jesús pasa por tu vida, agarra la oportunidad. Haz como los personajes bíblicos. Anda a Él, ve a Él, ven a Él. La primera vez que Jesús entró a Capernaum, el paralítico estaba ahí, estaba paralítico. Jesús pasó y Él no fue. Pero qué maravilloso es Jesús, que el texto dice: Jesús entró otra vez a Capernaum. Porque aunque Jesús pasa, Jesús siempre está dispuesto a dar una segunda oportunidad. Oh querido, tú puedes haber destruido tu vida. Cuando naciste, Dios te dio una página en blanco y tú puedes haber destruido esa página en blanco. O tú puedes haber escrito esa página llena de garabatos y manchas. Tú puedes avergonzarte de tu biografía, tú puedes avergonzarte de tu pasado, tú puedes avergonzarte de tu historia. Pero lo bonito es que Jesús siempre da otra oportunidad. Y esta semana está aquí para darte oportunidades.
Si es la primera vez que lo ves pasar, ven a Él. Si ya en otra oportunidad oíste su voz y no viniste, gracias a Dios que otra vez está aquí. Entonces aprovecha esta oportunidad y ven a Él. Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni en la puerta. Hay una cosa interesante con Jesús. Yo fui profesor de predicación durante muchos años para pastores. Fue el trabajo que hice durante los últimos años. Muchos me conocen a mí por evangelista y realmente vivo haciendo mucho evangelismo, viajo de un lugar para otro haciendo campañas de evangelismo. Pero mi principal trabajo los últimos 17 años fue ser profesor de pastores, especialmente en el área de predicación. Y yo les decía a los pastores siempre que yo soy un apasionado del estilo de predicación de Jesucristo. Porque Jesús, ¿qué tenía Jesús que cuando predicaba, los niños se olvidaban que estaban con hambre? ¿Se acuerdan del niñito ese que llevó panes y peces? Y fue de madrugada, y ya era 5 de la tarde, y el niño estaba así, escuchando a Jesús. Hasta se había olvidado que tenía pan y pescado en la canasta. Se había olvidado que estaba con hambre. ¿Qué tenía Jesús que cuando predicaba los niños se olvidaban que estaban con hambre? ¿Y qué tenemos nosotros que cuando predicamos el hijito está jalándole a la mamá? Galleta, bizcocho, pan, mamadera, caramelo. Y la mamá no sabe qué darle para que se quede tranquilo. Ahora, ¿qué tenía Jesús y qué me falta a mí? Entonces, toda mi vida he tratado de seguir el estilo de predicación de Jesús. Si un niño me entiende, yo sé que el grandazo me está entendiendo. Yo me pregunto, ¿qué tenía Jesús que cuando predicaba la gente pasaba horas y horas y horas escuchándolo? ¿Y qué pasa con nosotros que cuando predicamos la gente disimuladamente está mirando el reloj? ¿A qué hora acaba ese pastor? ¿Por qué cuando Jesús llegaba la gente llenaba que no cabía, no había lugar en la puerta, ni en el techo, ni en la pared, estaba todo lleno, lleno, lleno? ¿Por qué las personas cuando escuchaban que Jesús había llegado corrían y llenaban auditorios? Y Jesús nunca gastó un centavo de propaganda, nunca gastó un centavo de publicidad, nunca hizo un cartel, un afiche, una invitación escrita, nada. Era solo la gente escuchar que Jesús había llegado y ya corría y llenaba auditorios. ¿Qué tenía Jesús? ¿Sabes qué tenía? Aquí está la respuesta en el texto, dice: e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía Jesús? Les predicaba, ¿qué cosa? La palabra. Les predicaba la palabra. Y querido, la palabra tiene un poder terrible. La Biblia dice, cuando no había nada, por el poder de la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Mira, no había nada y la palabra de Dios hizo aparecer la vida. Poder. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, encontró un muerto cayendo a los pedazos, ya podrido, 4 días ya olía mal. Y con el poder de la palabra, Lázaro, sal, y el muerto se levantó. Mira el poder de la palabra de Dios. Encontró a este paralítico, vas a ver más adelante, Jesús le dice, levántate, tómate tu lecho y anda. Y el paralítico se levanta y anda. Poder de la palabra. Hoy día no está Jesús con nosotros, pero su palabra está. Ahora yo te digo una cosa. Los seres humanos todavía no han entendido el valor de la palabra. ¿Y sabes por qué? Porque los cristianos somos los culpables. Porque cuando los cristianos vamos a enseñarles a las personas la Biblia,
les damos la impresión que la Biblia es una colección de prohibiciones y mandamientos y normas y reglamentos que si no obedeces Dios te castiga. Y la Biblia no es nada de eso. Yo no sé por qué le colocan capa negra a la Biblia. Parece un libro fúnebre. Pero esa es la mentalidad cristiana. Un libro prohibido, un libro de capa negra. Y la Biblia no es prohibición, la Biblia no es... querido, la Biblia es el manual de la felicidad. ¿Quieres ser feliz? Hay un manual que Dios te dejó y aquí está. ¿Quieres tener un hogar, casarte, tener un hogar feliz, que tu hogar dure 40, 50 años? Aquí en la Biblia está escrito cómo hacer para tener un hogar feliz. ¿Quieres tener hijos y que tus hijos crezcan como palmeras derechitas a la orilla del río? Aquí está cómo